Muchas gracias a quienes están participando en este espacio de diálogo, a Maloca, Huitaca, al colectivo de exiliadas mujeres inmigradas y al Centro de Estudios por la Paz. Bueno, creo que es muy importante el espacio para, justo con el enfoque de mirarlo críticamente y de construir propuestas frente a un escenario que aparentemente o sustancialmente parece adverso a una construcción dialógica de la paz. Lo primero que hay que tener en cuenta para entender el momento donde surge esta iniciativa que se llamó de Paz Total, no la llamé yo, ya vamos a precisar un poco cómo fue el origen de esa expresión, es que en 2022 había 55 conflictos armados en el mundo de carácter interno. Y recuerden ustedes que se iniciaba el conflicto internacional Ucrania-Rusia. Si hoy miramos 4 años después, nos encontramos que el número de conflictos armados internos se ha multiplicado y ya no hablamos de 55. En el caso del 6CR, que tiene una lectura un poco más amplia sobre lo que entiende por conflictos armados internos, señala que estamos hablando de 130 conflictos armados, tres de los cuales se están concentrando en Sudamérica y Centroamérica, uno que es México, otro que es Ecuador y Colombia. Y los otros, por ejemplo, el, el programa de paz global que lleva un registro de conflictos en el mundo señala que estamos en 61 conflictos armados internos y sus cálculos en los últimos 10 años señala que hay una multiplicación de 175% desde el 2010 a hoy en términos de conflictos armados en el mundo. Segundo elemento, hay una profusión y coincidencia del desarrollo de estas operaciones de violencias armadas con los intereses económicos en términos de la ubicación de lugares específicos para el desarrollo de las industrias tecnológicas que controlan redes y puntos específicos que permiten la interconexión a través de sistemas digitales. Y esto se asocia a dos fuentes importantes que hay en el suelo: las tierras raras y el agua. Es decir, hay una coincidencia de conflictos con intereses económicos y el reordenamiento que estamos viviendo en este momento en el mundo. Y adicionalmente hay un interés por el oro en esa disputa y en esa reorganización mundial que existe en el mundo. Segundo elemento, para tener en cuenta los antecedentes de la construcción de esta propuesta de política de paz. Si nosotros hacemos un resumen muy rápido de lo que ha sido Colombia, tenemos claro que desde años posteriores a la independencia hemos tenido una relación estrechísima con los Estados Unidos. Permitimos su intervención en los límites entre el Darién colombiano, hoy Darién colombiano, y lo que era Panamá, Colombia. Segundo, participamos en la Guerra de Corea. Y cuando participamos en la Guerra de Corea, tenemos una alineación en términos de las lógicas de pensamiento y de operación militar de los Estados Unidos para nuestro país, que luego se extienden al conjunto del continente. En desarrollo de esa lógica de articulación, existen unas operaciones que pretendieron resolver la violencia bipartidista, particularmente la presencia de movimientos guerrilleros de ideas liberales, luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, y se desarrolla el Plan Lazo, que es la primera estrategia militar
explícita y directa en Colombia para acabar con los focos de guerrillas liberales en nuestro país. Hay unos bombardeos y esos bombardeos son los que dan origen fundamentalmente a las extintas FAREP. Primer intento de solución de la violencia, entonces, es la represión. Segundo, bueno, previamente hubo un armisticio y unos indultos que se pactaron con las guerrillas liberales, pero que fueron incumplidos. Y esos incumplimientos se reflejaron en el asesinato de varios de los líderes de las guerrillas liberales, que propiciaron justo que otros volvieran a rearmarse o mantener las armas ante los incumplimientos evidentes de sectores del establecimiento. Un segundo elemento que intentó resolver luego las consecuencias de esa violencia fue el Frente Nacional, que fue un pacto político entre los dos partidos que estimularon en sus cúpulas dirigentes la confrontación de los sectores populares por las ideas liberales y conservadoras. Ese pacto político fue excluyente del movimiento político que tenía ideas afines a los partidos comunistas, a las ideas socialistas, a los movimientos obreros que en ese momento se estaban desplegando en el mundo. Luego de ese momento hay un resurgimiento del movimiento insurreccional, ya no solamente con las FARC, viene el Ejército de Liberación Nacional, viene el EPL, viene el Partido Revolucionario de los Trabajadores, viene un movimiento armado indigenista que es el Quintín Lame, el M-19, con una visión nacionalista y que rompe de alguna manera con las lógicas de operación de los modelos de guerra de guerrillas que estaban ubicados más en las zonas rurales y se dan en las zonas urbanas. Desde ese momento, estamos hablando ya de la década del 80, se desarrollan diversos intentos para resolver conflictos armados que tienen fundamentalmente una motivación política. Hay una ruptura de esos modelos de diálogo en el gobierno de César Gaviria Trujillo, quien trata de resolver el problema del narcotráfico, fundamentalmente en la época de Pablo Escobar Gaviria, con un acuerdo judicial. Pero ese acuerdo judicial fracasa porque las tensiones entre las dinámicas de la conflictividad fruto del narcotráfico y su desarrollo y articulación a estrategias paramilitares conduce a un desarrollo ya no solamente de intervención de los Estados Unidos con operaciones como las que ocurrieron en los 60, sino operaciones específicas en tierra con grupos especializados, y es cuando se da toda una operación de los primeros núcleos de paramilitarismo de los 80 con agentes de la DEA, sectores policiales y sectores del narcotráfico, que luego en los 90 se convierten en la estrategia que se etiqueta como Autodefensas Unidas de Colombia. Con estos elementos de antecedentes, entonces, quiero destacar tres cosas. Primera, ha habido siempre una intervención de los Estados Unidos. Lo que podamos vivir en adelante es algo parecido, seguramente cualificado. Ni siquiera en el gobierno del cambio, ese tema de la intervención militar de los Estados Unidos terminó. Los más de 40 bombardeos que se han realizado durante el gobierno del presidente Petro han estado desarrollados fundamentalmente con la información que brindan las agencias de los Estados Unidos y sus organismos de seguridad. Las operaciones contra el narcotráfico también están en relación con un compartir de información con las agencias de Estados Unidos y Gran Bretaña. El segundo elemento, todos los acuerdos que se han desarrollado para intentar enfrentar el narcotráfico han combinado dos mecanismos: la violencia, eliminando cabecillas, y dos, los mecanismos judiciales. Esos mecanismos judiciales siempre han tenido unos mecanismos de beneficios en relación con la acumulación de capital.
Y en relación con el movimiento armado, cuando se habla de resolver el conflicto armado, el imaginario fundamental es entrega de armas. Entonces tenemos esos tres elementos. Bueno, tenemos dos hitos, tercer punto. Tenemos dos hitos para poder hablar de la política del gobierno del presidente Petro. Uno, año 2005, donde se entregan 31.000 hombres en armas de la estrategia paramilitar autodenominada Autodefensas Unidas de Colombia. Sabemos que muchos cuestionamos el proceso en relación porque se asumía que iba a ser un pacto de impunidad y de institucionalización del paramilitarismo. Segundo, porque efectivamente se probó judicialmente que los 31.000 hombres no eran miembros activos y efectivos de esa estrategia paramilitar, sino que muchos fueron reclutados, particularmente en los sectores populares de diversas comunas de las ciudades, para mostrar que había un poderío en términos de la cantidad de hombres en armas. De ese proceso, que se da en el marco de una ley que es la Ley 975. Entonces tenemos cerca de 5.000 integrantes de esa estructura armada que comparecen a tribunales de justicia y paz, enuncian verdades, dan reconocimiento de responsabilidad. Es el primer ejercicio de justicia transicional en Colombia, que no fue la JEP. Es el primer ejercicio donde se intenta, en términos judiciales, reconocer la responsabilidad en relación con un conjunto de sectores victimizados. Y es el primer momento donde se muestra la debilidad del sistema judicial para resolver asuntos estructurales, porque cerca de 14.000 copias, y compulsa de copias de lo que han afirmado en las versiones de Justicia y Paz los ex paramilitares de las AUC, no han tenido una investigación judicial en la llamada justicia ordinaria, que depende de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué mostraban esos hechos? O esas versiones, mejor. Mostraban la relación con sectores de las fuerzas militares, las fuerzas policiales, organismos de seguridad del Estado, sectores de inteligencia de otros países, los intereses de sectores de la economía, los reordenamientos territoriales que se daban en Colombia a partir del ejercicio de la violencia, que no solamente están asociados al problema de la tierra rural, sino también los predios urbanos y adicionalmente al desarrollo de fuentes económicas para financiar el proyecto o para propiciar la acumulación y protección de esas economías que hoy se llaman ilícitas. Pero adicionalmente, y si hacemos una mirada comparativa con lo que ha sido la Jurisdicción Especial de Paz GEP, ha habido más verdad, por lo menos en 20 años que llevan esos tribunales, a la que ha habido en los tribunales de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. No ha contado con la misma cantidad de recursos y aportó unos elementos de verdad que han permitido, en algunos casos, esclarecimientos judiciales importantes y significativos, particularmente para comprender las dinámicas regionales. Bien, pero se nos dijo a los colombianos y al mundo que con la ley 975 y la desmovilización se había terminado el paramilitarismo. Y cuando se afirma que se terminó el paramilitarismo, se crean unas nuevas categorías, unas nuevas conceptualizaciones para decir que el paramilitarismo no existe. Y dice, todo lo que sucede después del 2006 no es paramilitarismo, sino son bandas criminales, las llamadas BACRIM. La pregunta que hay que resolver es, ¿en Colombia cesó el paramilitarismo o el paramilitarismo persiste? Segundo hito de este tercer punto, el acuerdo de paz con las extintas FAREP. Un acuerdo que todas y todos ustedes conocen, que seguramente, abusando de quienes están aquí, supongo que respaldamos y crea un sistema también transicional de justicia
una comisión de esclarecimiento de la verdad, que también ustedes conocen sus resultados, y adicionalmente unos mecanismos para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y dos elementos para el desmonte del paramilitarismo. La unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación para enfrentar grupos herederos del paramilitarismo, se dice en el acuerdo, y dos, la Comisión o el Comité Nacional de Garantías de Seguridad en cabeza del presidente de la República, con presencia de los altos niveles de responsabilidad en materia de investigación judicial, de investigación disciplinaria, de la Defensoría del Pueblo, de los ministerios y tres delegados de la sociedad, particularmente de organizaciones de derechos humanos. Y se suponía que ese mecanismo iba a enfrentar el paramilitarismo y las dinámicas de violencia que iban a afectar a líderes sociales y a firmantes de paz. Este segundo hito tiene además un elemento adicional que es importante porque es parte de la discusión y de la posibilidad de la crítica hoy es, da una mirada en relación con los territorios. Y entonces asumen 170, se acuerda sobre 170 territorios, la intervención integral del Estado. Eso fue, eso es lo que se llama PEDETS, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, y también donde ocurren o deberían haber ocurrido los planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, como es la coca. En la misma lógica, y ya como muchos y muchas de ustedes han participado en seminarios donde ha estado Estefanía Ciro, donde se vuelve al mismo modelo de siempre de sustituir desconociendo lo que hay en un territorio y lo que significa un territorio y su relación con un tipo de economías como la de la siembra de hoja de coca. Y la siguiente consecuencia es la siguiente. Se acabó el conflicto armado interno en Colombia. Y de hecho, la comunidad internacional asume que se terminó el conflicto armado interno en Colombia. Esa fue la imagen y la narrativa que se vendió. Con un elemento adicional, si en el 2005, en el gobierno del presidente Uribe, se habló de que se terminó el paramilitarismo, en el gobierno del presidente Santos se afirma que se acabó el conflicto armado y entonces lo que queda es fundamentalmente una disputa de grupos armados por economías ilícitas. Y se hace una caracterización del conflicto, de las violencias, y se dice lo siguiente. En marzo del 2016, antes de la firma del acuerdo de paz y antes de que se conociera que el Frente Primero se separaba del proceso de diálogo que se estaba adelantando en La Habana y que concluye el Ministerio de Defensa. Aquí lo que ocurre en Colombia, como ya no hay conflicto armado, son grupos armados organizados que tienen unas estructuras jerárquicas, unos centros de poder territorial y que atentan contra el Estado. Y coloca al Ejército de Liberación Nacional y coloca en el mismo nivel a las llamadas en ese momento Clan Úsuga, luego Clan del Golfo y se autodenominan AUC y, perdón, AGC y hoy se llaman EGC. Segundo, existen unos grupos que son residuales, que ya no son las BACRIM, sino son grupos armados organizados residuales, CAOR, que corresponde a lo que se llamaban las BACRIM y todo lo que surge luego con las llamadas post-FARC. Es decir, son grupos que no tienen motivaciones de ningún tipo, sino más allá de una disputa por economías ilícitas, pero son grupos residuales. Entonces, se acabó el paramilitarismo, se acabó el conflicto armado interno. Y eso tiene una ley que es la ley 1908, que se aprueba en el propio gobierno del presidente Santos, donde sobre esta base lo único que puede hacerse es entrega de armas y delación de la estructura de mando del grupo, porque se trata de grupos criminales sobre los cuales la única forma de recibir beneficios judiciales es
o se deja las armas y además usted tiene que delatar al mando que aparecería como el integrante o el máximo responsable en desarrollo de las economías criminales. Ese es el mapa de lectura. Tenemos entonces vamos al cuarto punto, varias otras lecturas. La primera es lo que vive la población, lo que vive el ciudadano urbano y rural, donde este conjunto de diversas violencias operan. El 2021 nos permitió observar una expresión popular de base juvenil con sus madres, afirmando el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, fruto de una intervención inadecuada en materia de atención del COVID para los sectores empobrecidos. La gente padecía hambre. Y lo que se llamó, lo que se conoce como el estallido social, mostraba esa profunda desigualdad. Pero ese movimiento que se expresó como protesta social, sin el uso de las armas, tuvo que enfrentar varias situaciones. Uno, las estructuras llamadas herederas del paramilitarismo en Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, que trataron de permear el movimiento de jóvenes, el de las madres, entregando armas para que se enfrentaran con la fuerza pública. Todo esto tenía detrás toda una artimaña de mantener el tránsito de la cocaína y de otro tipo de negocios ilegales e ilícitos. Dos, eh, luego aparece la presencia de sectores post-FARC que tratan de capitalizar a las expresiones genuinas y legítimas de los jóvenes sin el uso de la violencia. ¿Qué nos ayudó entonces a comprender ese estallido social? Que no hay una violencia urbana distinta de una violencia rural, que hay una interconexión, hay una interacción, pero también nos ayudó a ubicar que había unas expresiones post-FARC que tenían dinámicas de intervención urbana y que estaban desarrollando un proceso proselitista, bien o mal, con todos los métodos que se puedan desarrollar, tratando de vincular esos sectores juveniles a ese ejercicio o a esas estructuras armadas. Nos mostraba que el paramilitarismo tenía unos cambios, unos métodos y otras técnicas de operación que combinaban lo urbano y lo rural. Nos mostraba también que había, por ejemplo, detrás de Siloé, operaciones del Ejército de Liberación Nacional, pero que no estuvieron en términos de sus milicias armadas eh, eh, tratando de distorsionar el ejercicio del estallido social. Entonces, con ese mapa, el anterior y estos elementos, la pregunta es qué hacer. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad señala 65 recomendaciones y todas las recomendaciones que plantea están reconociendo que la violencia no va a resolver estos asuntos estructurales, que estos asuntos estructurales están sin resolver y que se requiere enfrentar. Y señala la importancia de un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016 y buscar proyectos de sometimiento judicial frente al narcotráfico y frente a las estructuras armadas que tienen un origen paramilitar. Tercer elemento de esta breve historia, la más reciente en los últimos 8 años, y es eh, ¿qué sucede? Viene una primera fuerza que se muestra como alternativa, que es el pacto histórico,
Y en el pacto histórico hay dos lecturas. Una lectura que dice la paz, y la paz es, uno, cumplir el acuerdo de paz del 2016. Dos, diálogo con el Ejército de Liberación Nacional para un acuerdo sociopolítico. Y tres, el desmonte de las eh, AGC en ese momento. Dado que en el gobierno del presidente Santos no se logró llegar a una conclusión con esa estructura de origen paramilitar. En ese momento, en el gobierno de Santos eran 2.500 hombres y el proyecto de ley que aprobó el Congreso, que está fundamentalmente sustentado en la ley 1908, no fue un incentivo para esa estructura armada. Eran 2.500 hombres en ese momento. Eso era para, digamos, para un sector del pacto. Y eso se llamaba paz total. Para el otro sector del pacto era paz integral y segundas oportunidades. Paz integral y segundas oportunidades. Entonces, cuando se entendía por paz integral, podemos asociar un poco el pensamiento de Galtung, que nos habla de la violencia estructural, nos habla de la violencia simbólica, cultural, y nos habla de la violencia fáctica. Entonces, hay que resolver esas tres dimensiones de la violencia y por eso se habla de paz integral. Pero en particular se habla de las segundas oportunidades. Y esas segundas oportunidades significan ver la posibilidad de, como lo anunció el presidente el 7 de agosto del 2022 en su posesión, dialogar, dialogar, dialogar para parar tanta sangre. Y al lado de ese planteamiento hace otro que dice, no nos pueden medir en este gobierno como una política de seguridad por litros en sangre. Es decir, hay que reforzar la inteligencia y otro tipo de operaciones de la fuerza pública. Con base en esos elementos, y uno en particular, es que se diseña la política. A este me voy a referir un poco más extensamente, este particular. Desde el año 2002, como muchas y muchos de los que están en esta conversación conocen, que se realizó un encuentro internacional en la selva colombiana donde procesos de base de Sudáfrica, del Estado español, de víctimas del franquismo, de víctimas del Ku Klux Klan, movimientos de víctimas de México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina, en particular con las Madres de la Plaza de Mayo, se reunieron durante 8 días y sacan dos conclusiones. La primera de ellas, ninguna comisión de la verdad ha logrado remover las imposibilidades institucionales para garantizar no solamente la verdad, sino para generar transformaciones estructurales de los orígenes de las violencias. Y segundo, ningún sistema judicial penal punitivo ha logrado sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Conclusiones, crear una comisión ética y segundo, además de la comisión ética, construir propuestas de justicia en perspectiva de derecho restaurador. Ese proceso que se inicia en el 2002, antes de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, plantea en el escenario de la mesa de conversaciones los actos de reconocimiento de responsabilidad que conducen a reconocer la responsabilidad de las FARC en tres hechos. Uno, Bojayá, otro La Chinita y otro el Nogal, como un intento de mostrar que la verdad era la posibilidad de empezar a propiciar espacios de una transformación cultural frente a la mirada punitiva que tenemos la mayoría de los colombianos hasta el día de hoy y es lo que se ha refrendado en las recientes elecciones. Dos, el diálogo como el camino adecuado, no solamente para evitar más muertos, torturas, desapariciones, sino para ponernos de acuerdo. Y el horizonte de esa perspectiva, como lo planteó el presidente en su discurso inicial el 7 de agosto, era el acuerdo nacional. Entonces, estas comunidades que estuvieron sumando cerca de 250
empezaron a realizar encuentros carcelarios y fuera de las cárceles con los responsables de sus victimizaciones, con exmilitares, expolicías, agentes de Estado y otros, para construir unos escenarios de verdad que generaran transformaciones y una reconstrucción de memorias también transformantes que propiciara generar condiciones para transformaciones estructurales en el país. Entonces, con base en estos elementos se diseña esa política. Yo les voy a hacer llegar como un cuadrito que tengo de resumen de cuál era el propósito. Pero está claro que en Colombia tenemos un Estado formal de derecho, no es un Estado real de derecho para las mayorías. Y esas mayorías viven en condiciones de desigualdad y esas mayorías viven las diversas violencias que aquí nos hemos referido. Tres, no ha habido solución posible. Y no ha habido solución posible bajo la dejación de armas, bajo los acuerdos de paz suscritos, ni bajo las operaciones militares. Entonces aquí hay que buscar unos nuevos modelos para intentar resolver estos asuntos. Y de ahí que había cuatro elementos claves. Primero, diálogo en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que se llamó Colombia, Potencia Mundial de la Vida, donde se hace un diagnóstico que profundiza lo que estaba en los 170 planes de desarrollo con enfoque territorial, que es del Acuerdo de Paz del 2016, para ver las necesidades básicas insatisfechas y procesalmente haber logrado a 7 de agosto del 2026 empezar la resolución de los asuntos de desigualdad estructural que se muestran en materia educativa, en materia de género, en materia ambiental, agua potable, entre otros. El Plan Nacional de Desarrollo era un elemento fundamental porque empezaba a abordar estructuralmente las motivaciones y las causas de las diversas conflictividades existentes. Segundo, un nuevo modelo de seguridad. Y ese nuevo modelo de seguridad entonces tenía una depuración, limpieza de la fuerza pública para que se hiciera respetuosa de los derechos humanos, rompiera sus vínculos con la corrupción y adicionalmente empezara a cambiar su lógica y mentalidad de enemigos internos. Y en esa perspectiva, entonces, no se iba a reprimir al campesino y se deberían redoblar los esfuerzos en operaciones de inteligencia para ver los máximos responsables de las diversas economías ilícitas, que no son solamente los de la coca, son también los del oro, son también las del tráfico de personas, las de la deforestación, etcétera, etcétera, etcétera. Y un mejoramiento en la calidad de vida de los soldados profesionales, que son los que en últimas van a las zonas de conflictividad. Y lo mismo para los policías que están en las ciudades. El otro elemento era el diálogo con la comunidad internacional. Ese diálogo con la comunidad internacional desde la perspectiva de la construcción de paz comprendía no solamente el cuerpo diplomático, no solamente los exiliados, migrantes y quienes vivían en el exterior, sino también una lectura de las dimensiones geopolíticas que permitiera intentar limitar los efectos de este tipo de economía capitalista en relación con las violencias existentes. Y para eso se diseñaron diversos mecanismos de participación. Y el cuarto era el diálogo con los grupos armados. El diálogo con los grupos armados tenía dos rutas. Primero, los directamente afectados por la violencia, directamente afectados, en campo y ciudad. Para eso se diseñaron 111 lugares de presencia permanente del gobierno a través de las misiones paz. Su objetivo era propiciar el fortalecimiento organizativo, escuchar su comprensión de la paz y a partir de ahí, con las denuncias y toda la información recaudada, establecer los criterios de exigencias a los grupos armados.
Entonces estaba esa ruta que pasaba de Misiones Paz a ecosistemas de paz. Esos ecosistemas de paz eran experiencias territoriales de base, donde las comunidades históricamente han logrado acuerdos humanitarios y han desarrollado proyectos de políticas de paz, con base en la comprensión que venían desarrollando. Y desde esa fuerza social comunitaria de base, empezar diálogos para una redefinición y un reordenamiento del territorio colombiano en regiones de paz en relación con el agua. ¿Y por qué este tema era tan importante? Porque Colombia en el 2050 va a tener una reducción de su espacio físico por el calentamiento global. Y esto va a generar un conjunto de migraciones, particularmente de sectores empobrecidos. Entonces, de lo que se trataba era de comprender la situación que vamos a vivir como colombianos y a través de las regiones Paz establecer un diálogo con distintos actores de la vida económica para mostrar, porque ya está probado técnica o científicamente, ya hay una proyección, no está probado, pero ya hay una proyección y unas previsiones de lo que significa Colombia en el 2050 en términos de esa reducción de su espacio físico. Eso significa entonces reorganizar el territorio para lograr la convivencia. Y eso significa también la pregunta al movimiento insurgente histórico del ELN que va a proyectar en una construcción de paz. Cuando la población sobre la cual tienen ascendencia está ahí y va a tener los efectos de la modificación del suelo del espacio físico. Dos, de la intervención internacional por vía de las economías transnacionales y sus empresas. Entonces, ¿cómo reorganizamos de tal manera que podamos tener una voz? Y esa idea de las regiones de paz estaba articulado al Gran Acuerdo Nacional. FARC o post-FARC, mejor. Entonces, había que cumplir el Acuerdo de Paz del 2016. Primer error, se aceptó la propuesta, supongo yo que la aceptó el presidente, no sé, de reducción por gastos de la responsabilidad que tenía la Consejería de Implementación, que tenía el compromiso de hacer seguimiento al Acuerdo de Paz del 2016. Y esa misión se la entregan a la Oficina de Paz. Es decir, le aumentan un asunto adicional, lo cual se convierte en una falla estructural. ¿Por qué? Porque incumplir el acuerdo de paz del 2016 y no haber resuelto el proceso de dejación de armas del 2005 está siendo un lastre institucional y está propiciando rearmes. Del 2005 a hoy han sido asesinados 4.500 integrantes de los paramilitares de las AUC. 4.500. No hay una sola investigación judicial. Algunos de esos asesinados eran asesinados ellos o sus familias después de que había versiones libres en la ley 975, donde hablaban de personas muy poderosas en el país. Pero eso está en la impunidad. Ese conjunto de factores a qué han llevado. En el caso de las AUC, llevó a con esos incumplimientos, por el inicio de asesinatos, por la ausencia de los modelos de seguridad que habían acordado en el gobierno de Uribe en esos territorios, al desarrollo de los siguientes grupos. AGC, desde el año 2024 es EGC y EGC y se definen como grupos contrainsurgentes, claramente. Ya no dicen somos un grupo de resistencia en armas, somos un grupo contrainsurgente. Los conquistadores de la Sierra Nevada, que quienes han ido a Colombia, saben que manejan y controlan la economía de Santa Marta, los hoteles, los casinos, el trabajo sexual y todo un conjunto de operaciones en Santa Marta hasta Riohacha, Guajira, más la Sierra Nevada, donde están los pueblos originarios Cogi, Guiguas,
y hay sectores campesinos sobrevivientes de la Unión Patriótica, de la corriente de renovación socialista en esas regiones. Y lo saben, y lo saben. Y además de esas estructuras, esas dos estructuras armadas, el desarrollo de las generaciones que fueron formadas por Pablo Escobar, que son las que se encuentran en el Valle de la Aburrá y en Medellín, las estructuras herederas de los Pepes y las operaciones con la DEA, que son los que están en Medellín y Valle de la Aburrá, que son los mismos herederos de sectores de Agdegán, de El MAS, que ejecutaron, participaron en exterminio y asesinatos de compañeros y compañeras nuestras, algunos de ellos que se encuentran privados de la libertad, encarcelados, y sus estructuras armadas operando en todas esas ciudades. Los grupos herederos también en Buenaventura, cuyo origen está en el bloque Calima, bloque Libertadores del Sur, donde más de 2.500 muchachos afrocolombianos de esas comunas participan en esas estructuras armadas y que recientemente ya no andan solamente con armas cortas, sino con armas largas, fusiles en Buenaventura, en todas sus operaciones nocturnas, en medio de la presencia policial y militar. O los muchachos de Quibdó, estructura armada por políticos y empresarios de Quibdó, que tenían intereses electorales hace 8 años, llamaron a los mandos de las Exauce para armar muchachos. Y hoy se encuentra el primer grupo que lo dividen en cuatro por intereses político-electorales. Para señalar solamente estos casos y no extendernos y hablar de lo que sucede en Bucaramanga, en Bogotá, en, en Cartagena, Barranquilla. Por ejemplo, las EGC tienen cerca de 1.000 jóvenes en Bogotá, vinculados a la estructura armada, para nombrar y para señalar entonces de qué estamos hablando con la situación de sectores de violencia armada. Y era claro entonces la diferencia entre quien ejerce la violencia por razones políticas, lo que significan los grupos de disidencia o post-FARC, los del 2016, Frente Primero, mandos medios, que en 2022 tenían cerca de 2.200 hombres. Hoy pueden ser 2.900, 3.000. El ELN que en su momento, en ese 2022, tenía cerca de 5.000 a 6.000 hombres. Eh, en las EGC, que en ese momento eran ya 9.000, hoy son cerca de 11.000 o 12.000. Los conquistadores de la Sierra Nevada, que en 2022 eran cerca de 2.000, hoy son un poquito más. Los 14.000 que están en Medellín y Valle de la Aburrá, los 2.000 que ya dije de Buenaventura, más los que están en Quibdó. Con todos esos grupos se desarrolló, con excepción del ELN, unas fases de exploración, y con esas fases de exploración se hicieron unos acuerdos de agenda temática y de compromisos visibles en materia de reducción de la violencia, asesinatos, desapariciones, torturas y protección ambiental. Es decir, cese de la deforestación, que hoy se puede probar en el caso de la disidencia, una de las disidencias, a pesar de lo que aparece como informes negativos, hay una reducción de la deforestación. Entonces, quiero decir, desde el comienzo hubo una intervención exigiendo un cese de violencia, de protección de los líderes, de firmantes de paz. Eh, Era claro que para las estructuras post-2005 AUC se necesitaba un proyecto de ley. Se elaboraron dos proyectos de ley. Uno primero que se tuvo en diciembre del 2022 para su sometimiento judicial, basado en principios de oportunidad, que fue conversado con sus abogados y que en el 2023 fue parte de la construcción pedagógica que se hacía con la estructura armada que estaba privada de la libertad en las cárceles colombianas. Y ese mismo proyecto era el que iba también a desarrollarse con las EGC y con los conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Pero también se tuvo otro proyecto de ley, que era la modificación de la ley 975 para cerrar judicialmente las 5.000 integrantes de las ex AUC que siguen dando versiones y versiones y versiones y no ha habido un cierre en términos de verdad y reconocimiento de responsabilidad con un periodo de 5 años y abrir la posibilidad de ese proyecto de ley con modificaciones para la dejación de armas de las estructuras paramilitares que vienen del año 2005 a hoy. Entonces había proyectos de ley. Había una reglamentación de la ley 975 y, digamos, eso fue el mapa hasta el año 2000, hasta el año 2023, 5 de diciembre, cuando hay un giro en La Paz. Con el ELN se reactivaron los protocolos acordados con el presidente Juan Manuel Santos, se retomó la agenda que estaba con el presidente Santos, se modifica la agenda con el presidente Santos y se logra por primera vez, ya después de, como sociedad civil, un marco de construcción política como parte del Movimiento Social por la Paz, donde el acuerdo de paz del 2016, en lo que se refiere al acuerdo político, tiene una relación con el acuerdo de México, con el Ejército de Liberación Nacional, el acuerdo del año 2023, en relación con una gran alianza por un acuerdo nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que había un escenario de desarrollo estratégico que era el acuerdo nacional, que no era como se comprendía para algunos como un acuerdo entre partidos políticos, a pesar de que la Oficina de Paz tenía establecimiento de relaciones de diálogo con el Centro Democrático, con los otros partidos, en la perspectiva del acuerdo nacional, sino que significaba la participación de esas comunidades que estaban en zonas de violencia, de esos ecosistemas de paz y eventualmente de la concepción de regiones de paz en un gran acuerdo nacional, con dos aspectos fundamentales. Uno, el cese de la violencia por razones políticas y el cese o la reducción de la violencia para acumulación y protección de capitales con las economías ilícitas. En el caso de las disidencias post las del Frente Primero, había un acuerdo temático donde fundamentalmente existía cumplir el acuerdo del 2016 y la preocupación de ellas, de ese sector, era el gamonalismo político electoral en las zonas de su presencia. Es decir, no tenían evidentemente una propuesta nacional, pero sí una regional. Y adicionalmente hay que señalar que en el momento de la firma del acuerdo de paz del 2016, había 25 grupos de las extintas FARC en armas en Nariño, Putumayo, Yarí, Caquetá, Amazonas, Nordeste antioqueño y parte del Magdalena Medio. Es decir, que el acuerdo de paz del 2016, siendo muy importante, del mismo se sustrajeron esos 25 grupos por diversas razones y motivos que en otro momento se podrían conversar. Y luego viene la segunda Marquetalia 2019 por el entrampamiento y se logra un preacuerdo de 5 puntos que podrían resolver los asuntos del renacer de esa expresión armada a nombre de las FARC. Fallas, debilidades con secuelas. En el giro a la paz, la interpretación que muchos hacen es, se opta por una particularización, por una fragmentación. Por eso surge un diálogo con comuneros del sur, surge una ruptura en la segunda Marquetalia, surge una ruptura en MC y surgen distintas tensiones en las estructuras de la CGC. ¿Cuál era el propósito con base en esa visión de estrategia de fragmentación? Fundamentalmente, para algunos, reconocer que hay una conflictividad que es específica, local, pero recibir armas, fundamentalmente eso, sin marcos jurídicos, sin una discusión sobre los modelos que garanticen la no repetición,
alertas que ya la Comisión de la Verdad había expresado en materia de la reincorporación o la dejación de armas o su inutilización y su tránsito a la vida civil. Bueno, eso por ahí creo que me pasé más del tiempo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo, por esa primera intervención. No hay muchas preguntas en el chat, entonces os animo a que pongáis comentarios, preguntas en el chat, pero sí que la compañera Tika ya comentaba si nos puedes hacer un balance de los trabajos de la JEP y de la Comisión de la Verdad, si han tenido efectos particulares o globales positivos. Y una segunda pregunta relacionada con el tema de la violencia. Sabemos que la violencia continúa en los territorios. Si tienes alguna propuesta o política a desarrollar, y ahí si me permites, yo lo enlazaría con una cuestión que quería plantear yo sobre el ELN. Sabemos que ha habido diferentes intentos de negociación con el ELN y que todos han fracasado o no han avanzado, por decirlo de otra manera. Se escuchan muchos argumentos sobre esos posibles fracasos, el tema de que el ELN está más atomizado que las FARC, que hay más autonomía en los territorios por cada uno de los frentes. Y también se dice que, bueno, que viendo lo que le ha pasado a muchos excombatientes de las FARC, pues que el ELN no está tan dispuesto, ¿no? a un proceso de paz y no se asegura la integridad física de los excombatientes de las FARC. Yo no sé tú qué opinas de eso, si tienes como un análisis de cuál sería la base o cuáles serían los puntos claves de esos no avances con el ELN, o también cuál sería la clave para un eventual éxito, ¿no? O un cierre real con el ELN. Si tienes, tú que conoces más, quizá tienes esas respuestas. Y de momento no hay más preguntas, entonces si quieres ir respondiendo a esas y animamos a la gente a que siga poniendo preguntas. Bueno, mm, con el ELN hay que volver a retomar su historia, hay que reconocer su historia, como la de cada grupo. Entonces, hay que entender las razones por las cuales evidentemente hay temores y temores fundados de la aniquilación de no solamente de sus integrantes, sino las bases sociales en las cuales ellos tienen relación o son parte de su identidad. Entonces, es cierto que no ha habido todavía un mecanismo institucional que garantice la no repetición, que garantice que no se va a ser eliminado por razones políticas. Un segundo elemento, por lo menos de lo que yo observé con la posibilidad de haber estado ahí en el gobierno, sí había una construcción identitaria, no era que cada quien operara por su lado. De hecho, había como una cierta disciplina y, digamos, el intento, si había emisarios de buscar un diálogo particular o específico, por lo menos cuando yo estuve, no se aceptó y simplemente se decía, remítalo a sus delegados en la mesa y efectivamente se daba. Una prueba además adicionalmente de esa unidad de mando, seguramente y evidentemente tendrán diferencias internas porque eso ocurre en cualquier organización, no solamente armada, sino ciudadana como las nuestras. Pero evidentemente de disciplina y cumplimiento fue los ceses de fuego, el más largo que se ha hecho con el Ejército de Liberación Nacional. Estaban, desde lo que yo percibí, en sintonía con la política del gobierno, la política en materia social, tal. Pero, digamos, creo que ustedes han visto que la política del gobierno en materia social no llegó a donde debía llegar, y por desconocer quizás cómo funcionaba la administración pública, por problemas de corrupción. Entonces, eso generó pues ausencia de credibilidad. Y por otro lado, algunas, digamos, incoherencias en el desarrollo del diálogo, incoherencias del gobierno que posibilitaba y justificaba el que tomaran distancias
de realmente que hubiera una visión unificada de parte del gobierno en relación con los compromisos que se iban asumiendo. Un ejemplo de ello, eh, como conocemos muchas regiones, en particularmente, digo, de manera particular para cada grupo, pero en el caso del ELN, se asumieron unos compromisos en mesa de atención a la zona del Calima y el San Juan, en el área rural de Buenaventura. Hicimos un ejercicio colectivo con ellos, hubo un conjunto de compromisos y a hoy no se han cumplido. En materia humanitaria, que eran muy simple, como eh, unos botes, un arreglo de infraestructura de las comunidades indígenas, otros de apoyo en materia de agua potable para la población afrocolombiana. O sea, no hubo respuesta. Pero igual ocurrió con lo que se conoce como el Estado Mayor Central de las FARC. Eh, donde hubo un compromiso frente a una asociación de mujeres que fundamentalmente necesitaban una trilladora y pues por lo menos hasta el año pasado no había llegado. Entonces, y eran compromisos de alguna manera era con la población, no con el grupo armado, ¿sí? Es decir, con el grupo armado pues los compromisos serían en materia judicial, en materia de reincorporación. Entonces, quiero decir que ahí se medía un poco la capacidad. Una cosa era la voluntad y otra cosa la capacidad de poder desarrollar. Eh, entonces, perspectivas. Yo creo que viene una época dura, difícil, pero digamos, aquí hay que hablar con todo el mundo, no solamente con los armados. Si no logramos que la sociedad colombiana en su conjunto eh, pueda discutir por qué nos odiamos, por qué las eternas y permanentes venganzas, por qué, entonces son unos elementos subjetivos, por qué hay una ideología, aunque unos dicen que eso no es ideología, porque hay una ideología que ha calado tanto en nuestra sociedad de acumulación de capitales a como de lugar, una estética, una cultura del traqueteo, porque eso forma parte y es justificación de muchos para el ejercicio de la violencia y otros que justifican el uso de la violencia porque ejercen el derecho a la rebelión. Bueno, ¿qué es lo que somos como sociedad y qué es lo que queremos como sociedad? Pero si como sociedad no nos ponemos de acuerdo, pues va a ser muy difícil. Nosotros, yo puedo decirlo, logramos a partir de esos encuentros que se estaban haciendo con las comunidades, con estos sectores de exmilitares, exparamilitares, exguerrilleros, incluso personas que estaban prófugas, logramos empezar a construir eso y empezar a discutir con las gestorías de paz del ELN, por ejemplo, con sectores de exmilitares. ¿Por qué nos odiamos? Y, digamos, empezó a desarrollarse una discusión sobre ese tema. Otro tema, ¿cuál es el modelo de seguridad que necesita Colombia? ¿Es el modelo represivo? ¿Por qué quienes cumplen las órdenes son los que pagan las sanciones cuando hay sanciones? ¿Y por qué el político que ordenó nunca? ¿O por qué el poder legislativo que hizo lo suyo nunca? Es decir, hay una impunidad focalizada frente al armado, al sujeto. No hay una política de justicia abordando lo estructural. Y el tema de la corrupción, entre otras cosas. Entonces, yo creo que sí es posible. Puedo decir que los sectores del Centro Democrático que estaban interviniendo en la mesa del ELN, los que estaban con el MC, los que sabían que se estaba haciendo con estructuras paramilitares, estaban dimensionando la importancia de lograr un acuerdo nacional. Pero repito, cuando el acuerdo nacional se entendía como un acuerdo político de partidos, sin la gente, estábamos quizás repitiendo la historia del Frente Nacional, solo que ampliada.
En relación con los avances de la JEP, yo creo que la Comisión de la Verdad hizo un acercamiento y un diagnóstico muy acertado e importante en materia, por ejemplo, de comprender el tema del narcotráfico y de planteamientos como la regulación, que es en lo que sigue trabajando Estefanía. Pero es que hay que entender esto desde la vida de la gente. Entender eso desde la vida de la gente, entonces usted rompe la lógica criminalizadora, rompe esa visión de que la coca per se es mala. No, la coca ha generado ya una posibilidad de sobrevivencia, ya ha generado una cultura económica. ¿Cómo se transforma esa cultura económica? ¿Qué significa esa cultura económica en un diálogo con los Estados Unidos? ¿Qué significa eso con Asia hoy? Porque el procesamiento de la cocaína ya no está llegando tanto a los Estados Unidos, está llegando a Europa, a Cádiz, a Amberes, aquí a diversos puertos de Europa y al Asia. Entonces, ¿qué significa eso como problema de la humanidad, tanto como el cambio climático? Entonces, ahí se abrieron brechas importantes de discusión, de superación de la mirada punitiva en el derecho. Y eso es lo que lamentablemente, puedo decir yo, no, o quizás tardíamente está logrando la JEP empezar a entenderlo. Nosotros logramos, sin el mecanismo judicial de la JEP, verdades que todavía ni siquiera la JEP ha judicializado en materia de responsabilidad de individuos y estructuras empresariales en despojo y desplazamiento forzoso, con diseños de justicia restauradora que la JEP aún no ha validado, con procesos donde los responsables, por ejemplo, de las estructuras paramilitares de los 80 que cometieron masacres gravísimas en el Urabá, murieron de cáncer sin que la Jurisdicción Especial de Paz los escuchara. Y nosotros con las comunidades nos quedamos con esa verdad y con una propuesta de restauración de los daños, en el cual esas personas que participaron en esas masacres tan horrendas de los 80, que participaron en la creación de las estructuras paramilitares del Magdalena Medio, no solamente asumían la responsabilidad, sino la construcción de procesos de restauración del daño causado. Entonces uno lamenta que haya habido una visión mucho más judicial, que a veces parece otra vez punitiva y se haya desperdiciado la gran oportunidad de hacer algo restaurador y transformador. Y hay que destacar aquí la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ha sido fundamental el hecho de lo que ha sucedido con los restos del padre Camilo Torres. La búsqueda que siguen haciendo de los restos que estaban al lado del padre Camilo Torres ha sido muy importante para mostrarle al país que después de 60 años, quienes han sido asesinados o muertos en combate pueden ser restaurados en su identidad y dignificados en un ejercicio de su memoria. Más difícil en los ríos y en los mares, pero hay procesos hay muy interesantes que está desarrollando la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero tenemos una unidad que no sirvió para desmontar estructuras paramilitares que están en el Acuerdo de Paz del 2016 y una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que se ha reglamentado muy bien, pero que yo mismo puedo decir, el mismo día en que se suscribió el acuerdo del Teatro Colón, noviembre del 2016, convocamos a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por el desarrollo de operaciones sostenidas y permanentes de las estructuras de las AGC en ese momento en el Bajo Atrato, sin que nada a nivel institucional de alto nivel que escucharon los testimonios de la población hubieran tenido algún resultado hasta el día de hoy. Estamos hablando de 10 años y no pasó absolutamente nada. Y esas comunidades hoy están bajo el control de esa estructura armada. Gracias, Danilo. Hay algunas preguntas más en el chat que te voy a leer. Piden tu opinión sobre los análisis que hablan de lo que lo que ha fallado es la política de seguridad. ¿Qué opinas tú sobre esos análisis?
Y también qué obstáculos parlamentarios enfrentó el gobierno del cambio en su política de paz. También, pues yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos y todas desde que supimos el resultado de las elecciones, es qué cambios se pueden prever con el gobierno de Abelardo de la Espriella en relación a la política de paz total. Ya hemos visto algunos anuncios que, bueno, que sabíamos que iba a ir en ese sentido. Y sobre todo yo ahí añadiría también qué podemos hacer la comunidad internacional en este nuevo escenario, qué podemos hacer más allá de lo que estamos haciendo, ¿no? A veces toca como reinventarse y buscar nuevas formas de enfrentar estas situaciones. No sé si tú tienes alguna recomendación de qué debemos hacer la comunidad internacional ante este nuevo escenario que nos da, creo, bastante temor a todos y a todas. Eso, evidentemente sí hubo problemas, es decir, aquí se achaca el problema a la política de paz, pero es que la política de paz no iba a contener al grupo armado. ¿Quién tenía que contener al grupo armado? La fuerza. Y si la fuerza no operó, si la inteligencia no operó, pues ahí hay un problema de fondo. ¿Por qué no lo hicieron? Yo puedo decir que sectores activos de la fuerza pública fueron muy importantes para construir escenarios de confianza, pero había dilaciones de alto nivel que imposibilitaban que las cosas pudieran marchar a otro ritmo. Trampas, mentiras. Entonces, sin coherencia es muy difícil. Puedo afirmar también que sectores de exmilitares, de expolicías, en ese momento inicial estuvieron muy activos en la posibilidad de discutir no solamente los modelos de seguridad, sino de volver al origen de la policía. La policía se politizó en nuestra primera violencia cuando se convirtieron en chulavitas y al lado del Partido Conservador. Esa politización fue fatal, pero había disposición de la policía de volver al origen de la policía como un factor de regulación de convivencia, si se quiere. Es decir, que sí creo que, por un lado, hubo problemas en el modelo de seguridad y dos, no se escuchó suficientemente las iniciativas que venían de otros sectores. Pero como eran competencias diferentes y parecía que no se podía hablar. Entonces, literalmente me dijeron a mí, usted encárguese de los malos, que nosotros nos encargamos de los buenos, ¿no? Porque nosotros sabemos que los que aparecen como buenos no son tan buenos y que también han sido errados. Y como pasa también en la coalición de gobierno que permitió que el presidente Petro fuera elegido. Nada es perfecto, todo es perfectible, pero digamos, ¿quién puede ser autoridad moral sobre qué? Si uno no opera coherentemente, difícilmente va a lograr que aquel que considera usted que es malísimo, pues va a reconocerle su legitimidad. En relación con expectativas, yo sí creo que, insisto que va a haber un momento muy duro, va a haber unos tiempos muy duros, pero hay que escuchar mucho lo que la gente está haciendo, con sus debilidades, con sus luces, con sus sombras. Y el Movimiento Social de la Paz está impulsando iniciativas interesantes que valdría la pena tener otro espacio para conversarlas, para dialogarlas. Y creo que hay que mantener, aún en medio de la adversidad, los diálogos con los más diversos sectores de la sociedad, en medio de lo que seguramente va a ocurrir en las próximas semanas. Gracias, Danilo. No sé si hay más preguntas. En el chat no veo ninguna más. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta más. Sí, ¿No? tenía una pregunta, ¿puedo hacerla verbalmente? Yo creo que sí, ¿no? Ya somos pocos. Vale, Adelante, Luis, sí, sin alargarte mucho, pero sí, adelante. vale. Sí, es una pregunta puntual, es en relación con, como desde esta perspectiva, por llamarlo de alguna manera, humanista, no política, eh, que, qué tipo de resultados tangibles existen de la justicia restaurativa.
me explico, o sea, a mí eso me parece un proceso de una gran importancia porque pone en evidencia una restauración emocional y una restitución de una memoria que ha sido fragmentada. Y yo creo que esto es un proceso fundamental para volver a comprendernos, como comentabas, Danilo, porque finalmente es la búsqueda, es una búsqueda de la comprensión humana, de una intencionalidad común que está presente en la construcción de la cultura, en lo más esencial. Esta es intención común, pero la hemos perdido, parece. Gracias, Luis. Adelante, Danilo. Gracias, Luis. Sí, hay hay varios hitos, si se quiere, que son muy desconocidos. Uno es víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Sucre, entonces, donde se construyó un café. Hay otra con el desarrollo de la Operación Génesis. Hay otra que tiene que ver con operaciones en el departamento del Putumayo y otra en el Meta. Digamos que hay un camino andado y un camino andado donde en el caso, por ejemplo, del Urabá y el Bajo Atrato han estado vinculados algunos sectores empresariales eh, que que, digamos que se han reconocido como lo que han hecho, pero también que han sido vistos por quienes han sido afectados con otros ojos y con otra mirada. El asunto fundamental problemático es todavía lo institucional. En el caso, por ejemplo, de la JEP, que no reconoce porque tiene un modelo ubicado todavía en las normas y como que todo lo que no está normatizado, todo lo que no está bajo sus procedimientos, no puede existir. Cabe, perdona, complemento lo que acabas de comentar, y cabe la posibilidad de abrir como ese tipo de lenguaje en el proceso, porque es que yo creo que es algo que se está dando simultáneamente. Yo estoy estudiando ahora un trabajo del padre del alcalde de Nueva York, que es un antropólogo, que se llama Ni Nativo ni Colono, y que justamente apunta a esta fragmentación que esa fragmentación de las psiques, de las culturas, se da como una parte de un control indirecto que establecen las colonizaciones. O sea, ya no hay un control directo. El control indirecto es fragmentar, generar conflicto entre las propias identidades y a partir de eso ya está armado el lío, ¿sabes? Y hay unos acercamientos muy interesantes en Colombia olvidé el nombre ahorita de Jaramillo, un antropólogo que justo está haciendo una relectura del proceso de conquista y colonización y unos trabajos que ha hecho Alfonso Munera sobre lo que significaron los afros, mulatos, las mujeres en Cartagena y cómo participaron en una independencia o de la cual fueron negados por Bolívar, pero establecieron unas relaciones muy interesantes en asuntos emancipatorios, y que además fue nuestra primera independencia, ¿no? No fue la del 20 de julio. Entonces, hay una redefinición también en el fondo de nuestra identidad, cuáles son nuestras identidades, qué es lo que nos hace ser lo que somos. Y creo que vivimos de muchas ficciones. Entonces decimos, Colombia es un Estado social de derecho. Sí, formalmente, en lo real no es cierto. Todos los grupos, para poner solamente el ejemplo de la violencia, todos los grupos ejercen tipos de gobierno, tipos de normatividad con la población. La población hace acuerdos humanitarios, hace acuerdos, pactos por la vida, logra parar violencia sexual, por ejemplo. Pero eso se quiere desconocer de tajo porque se considera que la política pública es solamente la institucional y esa institución no escucha y no lee y tenemos los modelos de afuera. Entonces, a mí me acusan de haber creado las post-FARC. Entonces,
Yo no las creé, estaban ahí, había 25 grupos. El premio Nobel prometió que las iba a bombardear y que las iban a acabar, no las acabaron. Y esos 25 grupos son hoy lo que son. Ah, pero es que permitieron que crecieran. Pero pues, ¿quién permite que crezcan? La condición real y objetiva. Hoy todo el mundo está utilizando drones, pues Claro, también utilizan drones. Hoy los claro. muchachos de los grupos armados están con celulares y dispositivos, se comunican por ahí. Lo harán con clave o no con clave, no sé, pero se comunican por ahí. Entonces, pensar que es que el grupo es una abstracción de la realidad y es algo por allá en el planeta Marte, y resulta que es una realidad. Y ahí se están generando un conjunto de vínculos emocionales, societales, culturales que uno puede que no comparta, pero es la realidad. Entonces, ¿cómo reconstruye esa sociedad? Si la desconoce, difícilmente va a lograr resolverla. Eso yo creo que es fundamental esto que comentas, Danilo. Y perdona, el antropólogo, nombraste a un Jaramillo antropólogo, ¿recuerdas su nombre? Ya ahorita lo busco y te mando el dato con Mary o con Tomás o María Jesús, no sé, alguno de los que conozcas aquí que está en el grupo. Pero creo que el libro además lo tengo por aquí, pero lo tengo por ahí en un montón de libros. Pero ahorita les mando la foto. Vale, Danilo, muchas gracias. Bueno, gracias Danilo. Si no hay más intervenciones, yo daría, iríamos cerrando, ¿no? Tomás y compañeros del DELAS, podríamos ir cerrando. Pues primero que todo agradecerte, Danilo, la conversación tan interesante. Hemos quedado poquitos, pero bueno, pero resistentes. Ojalá podamos compartir otros espacios, ya sea de manera virtual o presencial. Y también agradecer a las personas que habéis participado. Solo para cerrar, pues la mayoría de las personas que estamos aquí, si no todas, somos parte de movimientos, de organizaciones, de entidades que venimos trabajando por Colombia desde hace muchos años. Y a pesar de esta adversidad, de este golpe que ha sido el resultado de las elecciones, vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Con los recursos que tenemos y con todo el compromiso, como siempre. Muchas gracias y buenas tardes, noches. Muchas gracias a todas y todos. Que estén muy bien. Gracias.